Vamos a hacer entonces la mesa redonda. Voy a llamar a la mesa al doctor Fabián Madrigal Lear y una presentación. La doctora Vanessa Ramírez, que también nos acompaña. El doctor representa al Comité de Bioética del Colegio de Médicos, él es pediatra, trabaja en el CIMA, también trabaja en el Blanco Cervantes, que es el hospital de pediatría, precisamente del país. Además, la doctora Vanessa Ramírez, ella es investigadora del INISA, Instituto de Investigaciones en Salud, y ella es la presidenta del Comité de Bioética, del Comité de Ética Ético-Científico de la Universidad de Costa Rica. Ella es la presidenta de este comité. Y el licenciado Olmedo Castro, también que les pido por que pasen al frente. El licenciado Olmedo Castro es representante de la comunidad ante el Consejo Nacional de Investigaciones en Salud. Cuando pensamos en la mesa redonda, también habíamos añadido otra persona más que desgraciadamente no pudo venir hoy, que es Lizy Dorado. Lizy ha trabajado de manera muy particular en una investigación sobre el asentimiento informado. Yo le pedí a ella que viniera, pero me pidió que se disculpase porque ella trabaja en la Procuraduría de la Ética y parece que tiene un exceso de trabajo. Y, ¿cómo se llama? Tiene muchas complicaciones en esta Procuraduría. No sé por qué será, en todo caso tiene muchas complicaciones. Pero en todo caso, entonces vamos a proceder a esta mesa. Más allá de presentarla, yo quería, para introducirla, pues señalar varias cosas que quisiera pedirles a los expositores y un poco como situarnos. Como ustedes pueden ver, en esta mesa están una persona que es del área clínica, una persona que va bien del área de investigación y que es además del comité, y por supuesto que yo personalmente intenté que fuera así, un representante verdadero de comunidad. Olmedo representa en el CONIS a la comunidad nacional, y no es por ser institucionalizado, pero tiene una alta experiencia. Él ha pertenecido a juntas de salud, ahora trabaja en la junta de salud del Hospital Blanco Cervantes, y entonces creo que él nos va a hablar desde el otro lado, ¿no? Debemos de haber traído algún paciente, pero creo que aquí todos podemos serlo. Y la otra cosa que quería señalar es que, aunque tengamos el tiempo para ellos, yo les pedí unos 15 minutos de exposición, o sea que terminaríamos a las 3 las exposiciones. La idea es que sea una verdadera mesa redonda, y hacemos la mesa redonda somos todos, ¿no? Eso quedaría, perdón, a las 4. Y entonces la mesa redonda tiene sentido cuando todos los que tengamos voces para hablar y pues podemos hacerlo, sobre todo cuando tenemos cosas que decir. Este va a ser un espacio abierto después de que nuestros compañeros pues propongan su lectura del proceso de consentimiento informado o consentimiento informado, como queremos llamar. Bueno, muchas gracias por la invitación a nombre también del Comité del Colegio de Médicos, del cual formo parte, y también como geriatra, con formación en una maestría en bioética que me llevó a explorar este mundo de la bioética en la práctica clínica, que no es fácil, ¿verdad? Lo más fácil es no explorarlo y seguir como se hacen las cosas, pero siempre tiene que haber un cambio. Ya se habló de cómo o con la intención de cambiar esa relación operador sanitario-paciente en el sentido de la obligatoriedad y el paternalismo, de no ir más allá de la información hacia un paciente que cada vez probablemente quiere estar más informado, y no solo ese paciente, sino en el contexto de la medicina geriátrica, que es la que yo me desenvuelvo, la familia, ¿verdad? Cada vez tenemos familias más exigentes, cada vez tenemos familias que desean saber el porqué de las cosas y por qué someter o no a
su papá o su mamá cierta intervención o cierto procedimiento. Y ese es el gran choque que tenemos muchas veces en los residentes que nos llegan de medicina interna, ¿verdad? Medicina interna son 2 años, geriatría son 3 años. Y cuando realmente estos muchachos en formación llegan al hospital a enfrentarse, a hacer sesiones de familia, a explicarse por qué se le va a poner una sonda o el por qué hay que llevarlo a hacer un estudio invasivo o qué son las pretensiones que tiene el familiar para con el paciente o qué pensaba el paciente si se viera en estas situaciones. Son cosas que ellos realmente sienten un choque total, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en servicios de urgencia, sobre todo de gran volumen como en los hospitales nuestros, pues esas cosas ni siquiera están tomando una prioridad en la formación de ellos. Y es ahí donde viene realmente el conflicto. Nuestro primer deber debe ser una información, y esa información pues tiene que ser lo más amplia, lo más clara posible, para que el paciente, bajo su entendimiento y en compañía de los que él quiera asesorarse, pues pueda brindar una mejor decisión y comprender mejor lo que se le va a hacer. Tenemos que ver al ser humano como tal, ¿verdad? Con todas sus creencias, con todas sus vivencias que ha tenido, más allá del simple ser biológico al que se le va a practicar algún tipo de procedimiento diagnóstico terapéutico para saciar nuestra curiosidad o para llegar a un diagnóstico que muchas veces pues, no va a ser importante para él ni para sus familiares. En esto del consentimiento informado, el paciente adulto mayor a veces se topa uno con muchas sorpresas, ¿verdad? Uno cree que el paciente mayor pues, carece de cierta inteligencia para comprender ciertas cosas, pero realmente se da uno cuenta de que más bien ven la vida muy práctica y muy sencilla cuando uno realmente se adapta al lenguaje, a la explicación real que ellos quieren tener del problema y así tomar una mejor decisión. Esto es un proceso, ¿verdad? Y como proceso tiene que empezar bien, si no empieza bien no termina bien, ¿verdad? Si no hay una empatía de todo el grupo que está atendiendo al paciente, pues generalmente no vamos a llegar a buen puerto. Y esto no es solo del médico, eso va desde el guardia de seguridad, eso va desde la enfermera, eso va desde la secretaria, eso va desde del personal que da las citas para visitar al paciente enfermo. O sea, es todo, involucra toda una relación y toda una forma de ser de ese centro de salud que está brindando esa información. Hay un aspecto muy importante en esto del consentimiento, que hay una parte que lo menciona un autor, Howard Rory, que es, estamos haciendo una ética de relación o de decisión, ¿verdad? Cuando es de decisión, es decir, bueno, en un hospital, en un tercer nivel, el paciente está en una unidad de intermedio como la que yo coordino, pues hay que hacer las cosas y el momento es ya, ¿verdad? Y hay que reunirse con los familiares y explicarles y probablemente ese proceso de información no va a ser uno como si el paciente lo tuviera con su médico de cabecera o con su médico de atención primaria que lo ve diariamente en las consultas de crónicos. Entonces eso es algo también a tomar mucho en cuenta. Debemos adaptarnos y aceptar al otro indiferentemente de su posición, indiferentemente de su arraigo, de sus ideas que tenga. Aquí son cosas muy sencillas que a veces uno se encuentra con grandes sorpresas, ¿verdad? Y no se fue hasta hace unos años donde realmente este tema vino a traer un poquito de fiscalización y control, que se encontraba uno con que la secretaria era la que llenaba los consentimientos informados en los hospitales, pues muchas veces cuando el paciente salía de la cirugía ya operado, pues se veía, no tenía consentimiento, vamos a firmar. Son cosas que uno dice, no puede ser posible, sí puede ser posible y eso pasa. Entonces sí, se ha venido, siento yo, y que se ha hecho un gran trabajo, que falta mucho para hacer, eso es cierto, y que cada vez que pues se dan este tipo de charlas en los hospitales y sobre todo en servicios de alto volumen, pues genera cierta empatía en decir, ponte tiempo, tengo 15 minutos de consulta, eso que piden es algo utópico, pero sí se pueden hacer las cosas. Pero yo creo que mucho es
la voluntad del profesional de salud, ¿verdad? La voluntad del profesional de salud en estar haciendo un buen trabajo y considerarse que está haciendo un buen trabajo a la hora de informarle adecuadamente al paciente. ¿Qué problemas tiene el consentimiento? Bueno, el nivel de información al que está obligado el médico, ¿verdad? Muchas veces el médico y eso es parte del tipo, ¿verdad? No somos negativistas, todo es, no, puede ser que sea un poquito, que le pueda pasar, no, hay que ser realmente franco en esto a la hora de explicarle al paciente cuáles van a ser sus riesgos y sus beneficios. El grado de autonomía que precisa el enfermo para dar ese consentimiento válido, lo que ya hablaron los expositores anteriores a mí, ¿verdad? Que muchas veces dejan las decisiones al equipo de salud, ¿verdad? Lo que usted piense, doctor, lo que usted desearía que le pasara a su enfermo familiar, etc. Y igualmente se sigue viendo también por parte del cuerpo médico como un requisito y no como un proceso, ¿verdad? Como un requisito en decir, ¿tiene consentimiento o no tiene consentimiento? Bueno, actualmente en el hospital estamos haciendo un monitoreo, ¿verdad? Que en el área de bioética clínica de Sendex pues nos exige estar no solo haciendo monitoreo a los servicios, sino también al asegurado, ¿verdad? ¿Qué opina? ¿Cómo, si entendió lo que iban a hacer o no entendió, o si le aclararon las dudas o no? Y pues se hace una retroalimentación con todo el servicio en cuestión. Y pienso que así es como debe ir funcionando en todos nuestros hospitales, no solo involucrando la parte médica, sino también al usuario. Cambiar este paradigma de considerarlo exonerativo en malpraxis, y sí tiene que haber alguien que vigile el proceso, ¿verdad? Y alguien con cierta capacitación, y para eso existen los comités de bioética clínica, ¿verdad? Que tienen que estar pues atrás de esto y controlando y haciendo la labor lo mejor posible. Como un poquito más larga la charla, pero me acortó aquí el tiempo. Para invitarlos a este mundo de la ética clínica, voy a presentar simplemente dos casos que requieren de la deliberación de un comité multidisciplinario en ética, y tienen que ver con el asunto de hasta dónde llegar en medicina y sobre todo en nuestros pacientes adultos mayores, en donde muchas veces pues, nos encontramos con pacientes que no tienen capacidad para decidir, que obviamente tienen una autonomía subrogada, y muchas veces pues, de los servicios de urgencias pues, ya nos enfrentamos a esto, ¿verdad? Pacientes que ya tienen todas las máquinas, bombas de infusión, etcétera, para sostener esa vida, y pues no conocemos realmente si ese paciente deseaba eso o no, y a los familiares muchas veces se les hace difícil. Podemos hacer muchas cosas actualmente, ¿verdad? Estamos en la era de la tecnología y en la era de la medicina cada vez más especializada y más tecnificada, ¿verdad? Hay gente que tiene un mínimo contacto con el paciente, ¿verdad? Y prácticamente por la especialidad que tengo, pues nos toca como integrar todo, ¿verdad? Lo que le digo el arritmiólogo, lo que le digo el especialista en hígado, lo que le digo el especialista en la retina, y integrar una serie de cosas en donde debemos establecer los límites de hasta dónde podemos llegar. Este es un caso típico, ¿verdad? Que llega al servicio de valoración nuestro, ¿verdad? Que son pacientes ya con cierto grado de demencia, con una calidad de vida no satisfactoria, que ya es el segundo o tercer ingreso en el año que va del hospital, con conflictos familiares importantes, ¿verdad? De las personas que atienden a ese adulto mayor, y que llega con una neumonía muy severa y que pues el paciente, si no se coloca en medidas invasivas, pues probablemente fallece. Y ahí está nuestra formación, que debe incluir la parte bioética, y eso estamos también trabajando en el colegio para brindar esa formación, ¿verdad? Donde se le pide al familiar su opinión, y los familiares pues obviamente responden que tiene que hacerse todo lo que debe hacerse al paciente en ese caso. Entonces son pacientes que se colocan en ventilación, se colocan antibióticos de amplio espectro, vías centrales, etcétera, donde uno sabe que la calidad de vida y realmente
el beneficio que estamos haciendo con esa intervención, pero no va a ser el adecuado. Tenemos que enfocarnos también en comprender el concepto de limitación del esfuerzo terapéutico, ¿verdad? Que son decisiones de suspender medidas de carácter extraordinario a pacientes sin expectativas razonables de recuperación, en los que el proceso conduce un retraso inútil de la muerte en lugar de una prolongación de la vida. Y esto, bueno, lo digo desde la parte institucional, que menos se presenta, pero lo digo también por mi experiencia en la práctica privada y muchas veces en los casos que ve uno en la unidad de cuidado intensivo en esos centros. Que es fácil y decir, bueno, sí, es muy fácil deliberar y tomar una opinión en el caso de casos complejos donde existan conflictos teóricos, pues no es nada fácil, por eso es que siempre tiene que ser por consenso, por varias disciplinas en conjunto y buscando obviamente la mejor de las opciones para el caso que se nos está aplicando, ¿verdad? Tenemos limitaciones en nuestro contexto nacional, que es una medicina muy defensiva, ¿verdad? Porque nuestra ley tampoco nos ayuda a tomar decisiones en donde nos podamos ver perjudicados, entonces es algo que también tenemos que tener en cuenta. Y ya para finalizar, esto es pues, un caso que sí realmente fue bastante complejo para nosotros en el comité. Es un señor de 84 años, vendedor, agente vendedor pensionado, casado con secundaria completa, pensionado, que ya había tenido una enfermedad vascular cerebral hace 3 años, sin embargo él manejaba cierta autonomía, ¿verdad?, para sus actividades básicas y mantenía una comunicación fluida con su esposa y sus 2 hijos. Utilizaba una heladera y realmente tenía muy buen apoyo familiar, hijos muy comprometidos. Ingresa por una neumonía donde se detecta que por su evento vascular y su problema para deglutir pues hace una infección severa y es ingresado a la unidad a la cual yo coordino. Se pusieron varios antibióticos y a la hora de preguntarles a ellos, bueno, ¿qué opinaba su padre en caso de que él estuviera así? La respuesta que casi siempre obtenemos que pues nunca se había hablado del tema. Ellos pues le trajeron al papá bien en cierto sentido y quisieran que se hiciera todo lo posible. Desarrolló una infección ocular producto de la bacteria que tenía a nivel pulmonar y a nivel sanguíneo y hace una endoftalmitis, que es una infección muy severa del ojo. Los oftalmólogos recomiendan la extracción del ojo porque es algo de urgencia, pero sin embargo la anestesióloga pues nos pone pero decir, bueno, si yo lo llevo y le hago una anestesia local, probablemente no salga la cirugía. Entonces eran 2 opciones. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos con el ojo y con el riesgo de una meningitis se extienda, o se somete a sala y con el riesgo del paciente quede en operación? Los familiares se tornan en una situación en donde realmente no quedan conformes con la situación ni uno ni otro y acuden al comité de verificación. Entonces, como ven, son casos que requieren de cierta complejidad, requieren también de aspectos de proporcionalidad, es decir, bueno, hay múltiples formas de analizar casos en bioética, pero lo importante es que la institución ofrezca esa posibilidad para ayuda de la familia y para ayuda de el mejor ejercicio de la práctica clínica. Siempre debemos de tener varias opciones o varios cursos a seguir, ¿verdad?, a la hora de hacer esa reunión con la familia e indicar varias vías posibles para esa solución y que se tome la mejor decisión una vez informado por parte del comité pues cuál va a ser ese análisis. Esta diapositiva sí le he puesto varias veces del doctor Nolan, que ya murió, ¿verdad?, que es un cirujano que murió hace 2 años en cáncer de próstata, y él decía eso, ¿verdad?, que él no esperaba de ese médico especialista que entendiera cuáles eran sus deseos y cuáles eran sus intenciones al final de la vida, porque para eso probablemente no estaba formado, pero que él
debería de elegir el propio camino o por lo menos exponer claramente a los familiares o a la gente que más lo conociera para que tomaran la mejor decisión. Y este es un libro que también los invito a leer, que es un libro que habla de cosas que se viven al día a día, al final de la vida, tanto para los familiares como para la persona mayor en sí, en donde este autor, que también es cirujano, pues menciona que muchas veces nuestra realidad es proporcionar ese bienestar, pero el bienestar va a depender de las razones por las cuales esa persona quiere seguir estando viva. Y esta foto es de una adulta mayor de nuestra zona sur de Nicoya, ¿verdad? En donde pues siempre es un orgullo presentar adultos mayores funcionales, longevos y con un envejecimiento exitoso que tenemos la dicha de tener acá en nuestro país. Muchas gracias. Por supuesto, como se dieron cuenta, el doctor Madrigal además es miembro del comité local de bioética del Hospital Blanco Cervantes. Vamos a escuchar entonces a la doctora Vanessa Ramírez, del Comité Ético-Científico de la UCR. Buenas tardes. Quisiera agradecer al comité organizador por la invitación que nos hicieron para participar en esta mesa redonda sobre consentimiento informado. Mi posición va a ser la posición del consentimiento informado desde la investigación y básicamente pues lo que se nos solicitó es que habláramos un poco de ese proceso de consentimiento informado en la Universidad de Costa Rica. Entonces, algunas cosas les van a parecer un poco quizás teóricas o muy académicas, pero sin perder de vista el requisito ético del consentimiento informado, hay requisitos formales que tenemos que cumplir. En este sentido, creo que ya varios de los conferencistas o todos los conferencistas han mencionado que el consentimiento informado no es un contrato, no es un contrato legal que se hace entre el participante y el investigador, sino que realmente lo que tiene que hacer es expresar el deseo de la persona que quiere participar en una investigación, si realmente, sabiendo todos los beneficios, todos los riesgos y todos los procedimientos a los que va a ser sometido, quiere participar de esa investigación. Y el aspecto que tiene que ser voluntario, que esto lo hemos visto a lo largo de esta sesión. El Comité Ético-Científico de la Universidad de Costa Rica tiene una característica particular, y no me voy a mencionar a la particularidad en este momento con la ley 9234 que tiene que ver con la investigación biomédica en seres humanos, sino que la Universidad de Costa Rica, en el reglamento del Comité Ético-Científico, dice que todas las investigaciones con seres humanos que se hagan en la Universidad de Costa Rica tienen que someterse a el Comité Ético Científico, a aquellas donde hay una intervención, que no tiene que ver, que va más allá de las investigaciones en materia de salud. Sin embargo, como tenemos que ver, o bueno, como se ven diferentes investigaciones, voy a hablar de un consentimiento informado que tiene las características para ambos tipos de investigación y hay cosas que no voy a entrar en detalle porque son particulares de cada tipo, y algo en lo que también hemos insistido mucho es que tiene que estar hecho en un lenguaje sencillo y comprensible para la población meta. Muchas de las cosas o proyectos que nos llegan, a veces los investigadores, y voy a meter aquí también a los estudiantes como investigadores, usan un lenguaje que es un lenguaje quizás entendible a nivel de un investigador o a nivel de un estudiante que está en quinto año y que va a hacer su trabajo final de graduación.
Pongo un ejemplo, nos llegó hace un tiempo un proyecto de odontología en donde iban a poner a masticar un producto de acetato de polivinilo. Y entonces nosotros le decíamos a la persona, vean, el consentimiento informado que iba dirigido para padres de niños de una población de escasos recursos, usted no le puede, es más, nosotros mismos decíamos, ¿qué es lo que está preguntando esta persona? ¿Qué es lo que quiere? Al final le tuvimos que decir, bueno, cambie el lenguaje, después nos puso que era una gomo resina, y al final terminamos diciendo, vea, póngale el consentimiento que le va a poner a mascar un chicle. O sea, no me venga a poner un lenguaje tan complicado que ni siquiera los miembros del comité, la primera vez que llegó, entendíamos que era lo que quería poner a masticar a los pobres chiquitos, ¿verdad? Y a veces cometemos ese error de que lo entendemos nosotros, pero tiene que entenderlo la población meta para que pueda decidir si quiere hacer o no, o formar parte de una investigación. Otra de las cosas que es importante y es que es parte de lo que la persona tiene que saber es la información completa de lo que se dice en el protocolo tiene que estar reflejado en el consentimiento informado. Y nos hemos dado cuenta de que a veces en el consentimiento informado ponen cosas que no vienen en el protocolo o que en el protocolo ponen cosas que en el consentimiento informado no lo ponen. Entonces, en ese sentido tiene que haber una concordancia entre los dos. Hay que especificar las características y los espacios de la participación, donde vamos a llevar a cabo esa investigación. Si nosotros, hay otros mecanismos, pero nosotros sí les solicitamos que cuando hay requerimientos de imágenes o grabaciones también tienen que ponerlo en el consentimiento informado. ¿Dónde se va a construir la información? ¿Quién va a tener acceso a esa información? ¿Cómo va a ser la confidencialidad? Y bueno, aquí va para aquellas investigaciones que tengan que ver con material biológico, cómo se va a hacer la custodia de ese material. Es importante que los participantes tengan idea de la naturaleza de la investigación, cuánto va a durar la participación de el interlocutor en este proyecto, cuál es el propósito del proyecto, cuáles son los procedimientos que se van a seguir. Y vean que también es muy importante que ellos sepan cuál es el riesgo, cuáles son los inconvenientes o los efectos o limitaciones que puedan sufrir durante la participación de su investigación, así como los beneficios. Y otra cosa que es muy importante es el derecho que tienen todos los participantes a retirarse de la investigación en cualquier momento. Que a veces, al considerar, hay algunas personas que consideran el consentimiento informado como un contrato, precisamente, y entonces es como, ¿verdad? La persona, por ejemplo, hay cosas como, usted se compromete a hacer esta encuesta y tiene que contestar con la verdad. O sea, eso es un poco conflictivo y realmente la persona contesta como quiere y si quiere retirarse puede hacerlo en el momento que quiera. Yo creo que parte de lo que hacemos en el comité a la hora de revisar los consentimientos informados es una educación también a los investigadores y a los estudiantes de toda esta parte ética y no solamente de verlo como un contrato entre o algo que va a venir a proteger al investigador. Otra de las cosas que, si bien es cierto que el consentimiento informado es un requisito ético, tiene que quedar de alguna manera un registro documentado de ese consentimiento. Una cosa importante es que cualquier información o modificación de ese consentimiento tiene que estar aprobado y sellado previo a la presentación de los participantes. A veces hay consultas, bueno, era muy frecuente antes, sobre todo con los cursos de docencia, ¿verdad? Como nosotros tenemos en la página web los consentimientos, bueno, había una práctica de agarrar el consentimiento y de utilizarlo, pero eso, utilizarlo sin los sellos y sin la aprobación del comité no tiene ninguna validez, ¿verdad? En ese sentido.
Vuelvo a insistir acá de que el consentimiento es voluntario, que la persona tiene que tener todos los elementos para poder decidir si quiere participar o no en una investigación, y que en el caso de las niñas y los niños menores de 12 años o en el caso de las personas discapacitadas, tienen que obtenerse consentimiento informado por medio de los padres o de los representantes legales o para que haga constar su autorización por escrito. Hay, hay algunas ocasiones que después de la revisión del protocolo, el Comité Técnico Científico puede decidir que no es necesario que haya un consentimiento informado, o bien que el consentimiento informado no se haga de manera oral, sino que se haga de manera escrita, sino que se haga de manera oral. Y lo otro que es importante es que para la población de mayores de 12 años y menores de 18 se requiere el uso del asentimiento informado con un lenguaje comprensible donde los muchachos puedan expresar su voluntad de participar. Es una, lástima que Lizzy no estuviera acá porque ella nos hubiera complementado la parte del asentimiento informado y de la parte de los menores de 18 años. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Me siento muy honrado que se me haya invitado a este simposio con destacadas personalidades nacionales e internacionales para hablar del tema tan importante que constituye el consentimiento informado. Pensé que era importante preguntarle a personas en general si sabían que era un consentimiento informado, y nadie sabe qué es eso. O sea, son dos palabras que no sé qué significan. Un poco reflejan la terminología que tienen los protocolos y los consentimientos informados, que generalmente tienen un nivel que no es comprensible para las personas que participan. Para la mayoría de las personas que participan en una investigación es necesario explicarles qué quieren decir esas dos palabras, pues no son claras para la gente común. Se trata de información necesaria que se debe dar a una persona, los riesgos, los beneficios y los derechos que tiene para participar en una investigación, y que si está de acuerdo con los mismos, acepte firmando dicho documento. Las personas que participan en una investigación generalmente son seleccionadas de centros hospitalarios públicos, que es, digamos, un poco la experiencia de nuestro país, o privados, pues se analiza que tengan las características propias de la investigación que se pretende realizar. Rara vez se hace, por lo menos yo no me he dado cuenta, por un aviso público que permita una participación más democrática, aunque al final se seleccionen los que se ajustan más a los requerimientos de dicha investigación. Las personas que participan lo hacen en la esperanza de encontrar algo que les permita mejorar su estado de salud o la solución para llevar un tratamiento que los estabilice en sus padecimientos. En todo caso, el consentimiento debe tener una descripción de los beneficios esperados con la investigación. Mi experiencia pasada en el Consejo Nacional de Investigaciones en Salud, regido por un decreto, fue la de encontrar que las empresas que se dedican a estas investigaciones y propiamente los investigadores y los integrantes de un comité ético científico de los SEX están acostumbrados a utilizar un lenguaje propio de las ciencias médicas, al igual que lo hacen otras profesiones en sus diferentes participaciones, pero que no es entendible para personas que no pertenecen a estas ciencias, por lo que fue necesario permanentemente devolver consentimientos informados para que se aclare toda la terminología empleada, a fin de que cualquier persona participante o interesada en participar entienda de qué se le está hablando. Las enfermedades o padecimientos no se centran en determinados estratos de la población, pueden afectar mayormente determinadas áreas por condiciones que presentan,
pero el tipo de persona afectada no corresponde a determinado nivel, puede ser cualquiera, por lo que el lenguaje que se emplea en los consentimientos informados debe ser tan claro y sencillo que pueda ser entendido por cualquier participante, por más humilde que sea. Para un representante de la sociedad civil que no domina el lenguaje técnico, el contenido del lenguaje de un consentimiento resulta fundamental para garantizar que cualquier participante va a entender todo lo que se va a realizar en la investigación, como decía, los riesgos, sus derechos, beneficios que puede obtener. Hay un aspecto que, como representante de la comunidad, me parece muy importante y ha sido un poco de experiencia en las que he participado, es el relativo a la póliza, que es un instrumento muy importante en las investigaciones y que cubre las eventualidades que pueden presentarse en el transcurso de una investigación. En nuestro país, el ente más especializado en el ramo es el Instituto Nacional de Seguros y no tenía ni tiene desarrollado este tipo de coberturas. Y las empresas extranjeras muchas veces no tienen representatividad en el país, lo que invalida su uso, pues no se puede obligar al participante a desplazarse a otro país y además no estaban claras y seguras las coberturas, siendo esto un aspecto fundamental para garantizar debidamente a los participantes en caso de que presenten situaciones que lo ameriten. Este aspecto tan importante permanece igual en la actualidad y requiere un esfuerzo conjunto de todos los involucrados en el proceso para solucionarlo. Otro problema importantísimo que pude detectar y que aún persiste es la escogencia del miembro de la comunidad, pues normalmente se escoge a cualquier persona por amistad, cercanía u operación trabajo, y que no reúne los requisitos propios de personas que tengan alguna vinculación con el sector salud, que tengan experiencia en la participación de grupos comunales o nacionales en defensa de los intereses de determinado grupo y que tengan determinación de analizar a fondo un consentimiento informado. En uno de los casos que vimos recientemente en el CONIS, siempre me gusta analizar quién es el representante de la comunidad. Resulta que la representante de la comunidad es una señora que pone como referencia, es la que está recibiendo personas en cualquier empresa y que además decía que tenía un salón de belleza. Entonces, esas eran las dos referencias de la representante de la comunidad. Entonces, mi experiencia ha sido esa, en estar viendo en los diferentes comités que se escogen personas que realmente no llenan el perfil, porque para poder defender y velar por la comunidad, uno tiene que tener un interés particular, tiene que tener una experiencia donde haya participado en actividades que permitan defender a las personas y conocerlas mejor, pero no puede ser cualquiera. Y en este caso que les digo, como ya era anterior a la ley, pues lo hagamos pasar, pero sí vamos a ser muy estrictos y yo personalmente voy a ser muy estricto en eso, porque no se puede permitir que personas llenen un puesto para la cual no tienen ninguna capacidad. Debe buscarse personas adecuadas que realicen todo su esfuerzo para defender la participación de cualquier persona en una investigación. Posiblemente no sea tan fácil conseguir candidatos, pero es una tarea fundamental para garantizar que haya alguien que verdaderamente se preocupe y luche para que las condiciones de una investigación permitan respaldar a los participantes ante cualquier eventualidad que se presente. Las personas escogidas deben responder normalmente a gente con espíritu de servicio y que además haya tenido experiencias en defensa de los intereses de otras personas y preferiblemente que tengan experiencia en el campo de la salud. Con el decreto anterior, en el caso del CONIS, se buscaba personas integrantes de la Junta de Salud y así fue como me incorporé a este quehacer. Existen aproximadamente 1000 personas que integramos las juntas de salud en el país, son 132 juntas, y que tienen un perfil adecuado para representar a la sociedad civil.
En el caso mío, soy presidente de la Junta de Salud de Blancos Cervantes desde hace 15 años, y de los 7 miembros que vemos en esa Junta, 4 estamos trabajando en este campo. Entonces, sí existen personas adecuadas, lo que hay que hacer es buscarlas. Actualmente, el quehacer del Consejo Nacional de Investigaciones de Salud está amparado en una ley y un reglamento que mejora la estructura del anterior decreto de ley, pero hasta el momento, por el escaso tiempo de vigencia, sobre todo el reglamento, no se ha podido echar a andar como se debe la organización y el control de las investigaciones. Y por lo poco que se ha podido realizar, encuentro que los problemas detectados en el pasado persisten y que la tarea debe emprenderse para mejorar su funcionamiento, para recobrar el avance que se tenía antes del 2010 y subsanar hasta donde sea posible las fallas detectadas. Hay aspectos fundamentales en el consentimiento informado, aparte de los ya mencionados. Digamos, la experiencia de revisión de consentimientos informados y de protocolos, tanto anterior como actual, consentimientos informados de 30 páginas y más. Y yo creo que, como decía el doctor Cotto, en página y media se puede realmente sintetizar lo principal que tiene que tener un consentimiento informado. Desde luego que hay una serie de informaciones que pueden ser anexas para detallar todos los requerimientos que debe tener el consentimiento, pero son consentimientos que, como señalaba, manejan una serie de términos técnicos. Posiblemente en muchos casos no hay otra denominación, sencillamente la medicina se llama así y así hay que ponerla, pero la mayoría de la gente no sabe de qué le están hablando. Hay aspectos fundamentales que les decía, bueno, el participante no debe recibir ninguna coacción ni influencias para participar, ni médica, ni monetaria, ni de incentivos indebidos. La misma debe ser totalmente voluntaria. Debe tener claro que puede retirarse en cualquier momento de la investigación sin sanción o pérdida de los beneficios a que tenía derecho. El investigador debe dar oportunidad a cada participante de hacer las preguntas que desee, respondiendo de forma honesta, oportuna y completa. Hasta podría, según sea la complejidad del estudio, hacer una prueba oral o escrita para asegurarse de su comprensión. En algo que señalaban anteriormente las personas que me precedieron, se hablaba de que un paciente está con el doctor, que puede ser privado, que puede ser que después no recuerde. No, yo creo que todas esas cosas hay que preverlas. Posiblemente me parece que sea necesario que el paciente no acuda solo, que vaya acompañado de otra persona, y además, para defensa del médico o del investigador, yo creo que todas esas explicaciones deben de grabarse para que quede un respaldo de lo que se le dijo, para que después no haya malos entendidos. Debe brindarse la descripción de los beneficios directos que se espera para los sujetos que participen en la investigación, en caso de haberlos, y la duración del proceso. Los eventos adversos, molestias, incomodidad, dolor, riesgo o inconveniencia que pueden presentarse en el transcurso de la investigación, y las medidas sin costo alguno para hacerse cargo de ese aspecto, incluyendo riesgos para la salud o el bienestar de su pareja o cónyuge. Este aspecto resulta muy interesante, pues puede suceder que el compañero o la compañera de la persona que participa en una investigación resulte afectada por el desarrollo de la misma, lo cual debe estar cubierto. Profesional responsable al que debe acudir ante cualquier eventualidad y personas que podría contactar en el caso de tener preguntas acerca del estudio de sus derechos, que no solamente cuando firme el consentimiento, la persona cuando tenga dudas y cuando quiera hacer cualquier pregunta, los investigadores están en la obligación de responder a las mismas en el momento en que ésta se presente. En cuál o cuáles centros médicos se le atenderá al presentarse situaciones que ameriten su atención. Cuando ocurran cambios en los procedimientos o condiciones de un estudio, sobre todo los de largo plazo, el investigador debe solicitar nuevamente el consentimiento informado para los participantes. Cualquier restricción a las posibilidades del sujeto o participante de preguntar y obtener respuestas antes o durante la investigación pone en peligro la validez del consentimiento informado.
Algo que me parece importante mencionar y que está dentro del cuidado del representante de la comunidad es que en algunos tipos de investigación los potenciales sujetos deben recibir asesoramiento acerca de los riesgos de contraer una enfermedad, a menos que se tomen precauciones. Ejemplo, el caso de las vacunas VIH, VIH-Sida. Cuando el investigador es médico de pacientes que van a participar, es difícil apartar la influencia de este en sus pacientes. De ser necesario, debe pensarse en que el consentimiento sea solicitado por un tercero neutral. Lo anterior en mi criterio refleja lo más importante que debe tener presente el representante de la sociedad civil para ejercer su labor, y como se ve, su cumplimiento requiere constancia, dedicación y estudio. Existen desde luego otra serie de aspectos importantes que debe contener el consentimiento informado para garantía de los participantes, como la privacidad de los sujetos, la confidencialidad, el uso de muestras, la compensación económica por alimentos y transportes, información del resultado de la investigación, publicaciones, envío de muestras al exterior cuando sea necesario, accesibilidad a la información, normas sobre el uso de los resultados, destrucción no de muestras biológicas, entre las más importantes. Como representante de la comunidad, estoy convencido de la bondad de las investigaciones médicas, el beneficio para pacientes de todo el mundo y el beneficio para nuestro país, en tanto se logre regular adecuadamente esta actividad. Hemos tenido 5 años de atraso que esperamos recuperar con la organización adecuada por parte del CONIS, el apoyo del Ministerio de Salud, de las organizaciones públicas y privadas que se dedican a la investigación biomédica, y con el concurso de las organizaciones internacionales que existen en este campo, con algunas de las cuales ya hemos estado trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros de mesa. Yo quisiera, antes de dar la palabra, decir un par de cositas así, aprovechando que sobraron 3 minutos, cuidado, hay 3 cositas. Una es que, curiosamente, no hemos hablado mucho del lenguaje, hablamos mucho de comprensión, hablamos mucho de conocimiento, pero no en medio de comunicación necesariamente. El problema del lenguaje es un problema interesante. Yo he estudiado algunos años griego y aprecio mucho el griego y amo mucho el griego, pero cuando uno conoce a los médicos y la gente que trabaja, entiende que deberíamos saber más griego cada vez, porque habla más en griego que en español. Desde el oftalmos, el jepas, o sea, todas estas palabritas que se les sale por todo lado cada vez que uno se va a encontrar con alguien, y como que en lugar de decir de verdad, pues acuo, dicen de una manera así. Muy curioso, es muy interesante, pero el lenguaje me parece que es una cosa, es un tema que ha quedado ahí un poco por fuera. Y también me parece que hay una cosa que hemos dejado un tanto, ahora se mencionó, pero no lo tuve tampoco tan claro, y eso que es una anotación que también para considerar en la discusión, y es que el consentimiento informado tiene algunos elementos que no son necesariamente racionales, muchos elementos que no son racionales. Hay un conjunto de elementos emocionales que están ahí a la par, desde el miedo que tiene uno hasta el entusiasmo que se une a una posibilidad. Y yo creo que estos otros tampoco los hemos considerado con tanto ahínco en el día de hoy, entonces en buena hora que se puedan considerar. Y finalmente una anotacióncita, yo no tengo filosofía griega y entonces me gusta mucho traer cosas de la filosofía griega a considerar. Es muy diferente, según por lo menos el principio de Soles, la comprensión a la aprehensión al consentimiento. Según el principio de Soles, aproximadamente comprender, pues yo entiendo, yo comprendo. Aprender no es aprender, sino aprender con esa intercalada. Incluye el agarrar con mis manos, sostener. Y consentir incluye un dato distinto, que es llevarse esto que yo sé y comprendí, llevárselo
a mi voluntad. El elemento voluntad no es un elemento totalmente racional. Yo creo que cuando algunos que deben estar aquí casados, yo cuento, sabe que uno, digamos, cuando decidió casarse, posiblemente no estaba en todos sus cabales. Y digamos que la decisión fue buena, por hipótesis, digamos, por voluntad generosa. Digamos que la decisión fue buena, pero está marcada por muchos elementos que son racionales, que uno mide y se calcula, ve de la casa, que si puede ser no sé qué, que si me sirve con este negocio, que este contrato, no sé qué, pero si no está la parte efectiva, como que no funciona mucho la decisión. Y cuando uno está hablando del cuerpo de uno, también como que la parte esa corporal no solo incluye elementos racionales, sino también elementos de ese otro orden, muy emotivos, que quizás acompañan. Y entonces, a mí, voy a hablar de mi experiencia, yo tengo una experiencia familiar muy particular, y por experiencia familiar puedo decirles, como papá, la tremenda cuestión esta de decidir frente a una esperanza. Yo tengo una hija que tiene un padecimiento que genera muchas promesas y que genera promesas incluso en el sector de la investigación clínica. Y de verdad, como papá, yo decido muchas veces cosas con mi hija y por mi hija yo la empujo para que se haga ciertas cosas. Pero la parte emotiva para nosotros es esencial, ¿no? Y yo sí sé y he vivido esa situación de que me dicen, vea, existe esa posibilidad, y sé lo que es, cuando me dijeron que existe esta posibilidad, lo mejor es esto, y se retiró la médica que nos dijo esa posibilidad, y mi hija y yo nos volvimos a ver y empezamos a llorar. Y llorábamos de la esperanza, no llorábamos de saber una opción, no llorábamos por la sola esperanza, porque quizás podíamos acabar con aquello que nos estaba haciendo mucho mal. Entonces yo quería traer esa evaluación porque de pronto, repito, son algunas 3 cositas que están como a considerar. Pero vamos a abrir el espacio para que todos los que quieran hablar, tenemos 45 minutos antes de la paseo. Entonces vamos a hablar de eso. Creo que vi primero a Gustavo. Gracias, Luis. Yo creo que no hay proceso, que tenemos más tiempo. Yo creo que hay consenso en esto del consentimiento informado, que debe ser conciso, breve, pertinente, escrito en un lenguaje popular. Pero todas las exigencias de los comités éticos van en contra de eso. Yo tengo la oportunidad, yo trabajo en un proyecto de cáncer de mama con Toronto, gente de Toronto en Canadá, yo sé de paso. Lo conozco, el consentimiento de ellos es página y media, menos de página y media. El nuestro, actualmente, recién revisado por el CECI, ya va por 6 o 7 páginas. Y cada vez tenemos que meterle más y más y más y más información. Eso quiero dejarlo ahí para que ustedes hagan los comentarios respectivos. Un asunto ético. Yo me estoy enfrentando, en este momento el proyecto está en marcha y trata de estudiar la incidencia de todo un año en Costa Rica de cáncer de mama. Entonces, para mencionarles, el sábado estaba yo en Upala, consintiendo y realizando un cuestionario y tomando la muestra de saliva de una participante y su control en este lugar de Upala, un lugar bastante remoto. Por más esfuerzo que uno realiza con el consentimiento, ellos siempre dicen que sí lo entienden, que sí lo entienden, que sí lo entienden. Por una pregunta posterior, uno se da cuenta de que no han entendido absolutamente nada. Y eso es un problema ético extremadamente serio. La pregunta que traigo a colación es ¿qué hacemos al respecto? No la consentimos, le retiramos la información, ya probablemente se terminó todo el proceso. Es un asunto extremadamente complejo y que a mí me preocupa porque evidencia que no se ha entendido absolutamente nada. Y un comentario con todo respeto, con respecto al representante de la comunidad. A mí me sonó muy discriminatorio lo que usted dijo, muy discriminatorio. Hay que revisar esa concepción, porque casualmente si tenemos un representante de la comunidad, eso es lo que se requiere, no un especialista en la materia.
Bueno, es una interpretación. Realmente, una persona que es recepcionista, que tuvo un salón de belleza, la experiencia ha sido que realmente, ¿cómo van a defender los intereses si nunca han tenido ninguna actividad donde hayan defendido intereses de cualquier tipo? Entonces, de acuerdo con lo que usted dice, cualquiera puede ser representante de la comunidad. Ese es el sentido, precisamente. Ese es el principio. Sí, ahí lo malo está para los participantes, ¿no? No, al revés. La comprensión para el participante es diferente si lo ha analizado una persona que no tiene los conocimientos y que no tiene el quehacer, el diario quehacer y la formación. Y para eso existen otros requisitos, que es, por ejemplo, el curso de buenas prácticas clínicas y toda la capacitación que se le tiene que dar a los integrantes de un comité ético científico. Porque usted no me va a decir que usted, cuando inició su gestión en la Junta de Salud, era un experto en salud. También en algún momento usted se interesó por el tema e inició su trabajo. Y lo que usted tiene, y lo que en su presentación precisamente, lo que se hizo ver también fue su experiencia, y la experiencia se adquiere, la experiencia no se trae desde un inicio. Perdón, voy a dar la palabra, solo una pequeña referencia sobre esto, y tal vez para llegar a los que no están enterados. Por supuesto. Los que no están enterados no están informados y hay que informarles. Mira qué pleito se ha generado. James, Miguel, los que no están enterados, y creo que por eso algunos aplausos y demás contra el reglamento de la ley 9284, creo que tiene la razón. El reglamento puso complicadísimo elegir un representante de la comunidad. Y creo que ese es el meollo, ¿verdad? ¿Alguna discusión? Nada más, por cierto, solo para decir, no quiero acaparar se ha puesto difícil. Yo tengo que decir respecto de Olmedo, que es nuestro representante de la comunidad de Colis, que es una persona que realmente es un entusiasta de la representación. Y quizás esa es la razón, pero de todos modos hay muchas maneras de decir esto. Pero voy a dar la palabra, perdón, en el orden más o menos que vi. Vi primero a Jimmy y después a Dennis. Lo mío son 3 comentarios. El primero tiene que ver con lo que precisamente don Olmedo mencionaba. Yo comparto su posición. 2 años fui miembro de un comité ético científico de uno de los hospitales nacionales de acá, muchos años atrás. Y la señora de la comunidad, primero, llegó pocas veces, y las pocas veces que llegó nunca dijo nada. Nunca dijo nada. Más de una vez tuve que llevarme para la casa los mamotretos de los protocolos que mandaban las empresas farmacéuticas, y yo intentaba leer algo. Por supuesto está escrito en un lenguaje que yo no puedo entender porque no es mi área. Y yo me preguntaba muchas veces por esta señora qué entendía. Por supuesto que nunca dijo nada. Actualmente la discusión sobre quiénes conforman los comités de bioética o de ética clínica es un asunto que está dándose en diferentes latitudes. El asunto del experto y el ego. Mi posición es que el miembro de la comunidad sí tiene que tener cierto conocimiento. No estoy diciendo cuál ni cómo, ni nada por el estilo, pero que sea tan ajeno al asunto que ni siquiera entienda de qué se trata un consentimiento informado o una serie de discusiones a los interior del comité, creo que puede ser hasta contraproducente. Recuerden que el saber es poder, y el que entiende más logra más cosas que el que no entiende. Entonces, en ese sentido, pensar que el miembro de la comunidad puede ser exactamente cualquiera me parece hasta un exceso de democracia. ¿Ya? Por un lado. 2. La discusión se ha ido fundamentalmente hacia la investigación. Sin embargo, en este momento hay que tomar en cuenta muchas cosas. Por acá anda un médico que creo que ya no está, que no me dejaría mentir. Por ejemplo,
pasa con trasplante de órganos? Trasplante y donación de órganos, que tenemos un asunto serio. Resulta que el donador altruista tiene que mostrar que tiene un vínculo emocional fuerte y objetivo, que pasa en la ley 9222. Ahora los comités tienen que sentarse a discutir cómo verificar que efectivamente el donador tiene un vínculo emocionalmente fuerte. Por supuesto que hay que acudir a trabajo social, hay que acudir a la psiquiatría y eventualmente hay que repetir esas entrevistas para poder estar seguro. Ajá. ¿Y qué pasa cuando el vínculo emocional fuerte se funda en que él es un hermano de mi iglesia? Y en el nombre de Cristo yo le voy a dar mi riñón. O sea, ¿cómo vamos a medir esa vinculación emocional? Eso es un asunto que quiero que tengamos presente, sobre todo porque y paso al tercer aspecto que quería comentar, sobre todo cuando vamos a hablar de la racionalidad del consentimiento informado. Luis, quería nada más un recordatorio mencionando a Peter Singer. Recordar que para Peter Singer la ética consiste en dar buenas razones. No se habla de qué tipo de razones. Un creyente puede apelar a una serie de razones que cree que son suficientes para decir sí o no. Testigos de Jehová es un ejemplo, pero pueden ser otros. Y por lo tanto, esa distinción que hacía sobre el consentimiento informado, lo racional y lo no racional, cuidado más bien nos hace más bien bulla. La cosa es dar buenas razones para tomar una decisión. Y en ese punto, el abanico se abre muchísimo y pueden entrar muy buenas razones. Recuerden que lo que mencionaba, creo que era el doctor, no me acuerdo, no mentiras, era el doctor Madrigal. La última cita, o sea, el paciente pone razones que son suyas, ¿ya? Y pueden ser de cualquier índole. Entonces, todos esos comentarios nada más a ver para que veamos un poco con mayor profundidad qué consiste dar un consentimiento informado. Y por eso hay que insistir en la idea del proceso y no tanto de firmar un documento. Creo que sí. Yo quería hacer dos observaciones. Una pregunta que se habló sobre la posibilidad de un consentimiento informado oral. Entonces nos quedamos con la inquietud que queríamos que se aclarara un poco más la idea del consentimiento oral. Y lo otro era, bueno, definitivamente lo polémico que se señaló sobre el representante de la comunidad. Sobre eso una reflexión previa. Yo en ocasiones participo en este tipo de foros y hago la diferencia entre lo que se llama bioética y el tema del bioderecho. Efectivamente, como decía el compañero allá arriba, la bioética es un marco de razones para la reflexión y la toma de decisiones o el diseño de políticas. Pero el bioderecho es el derecho escrito, ¿verdad? O independientemente del sistema jurídico, podría ser no escrito en el sistema anglosajón, pero son reglas obligatorias que usted debe seguir y que orientan necesariamente, agregaría, esas discusiones. O sea, por más buenas que sean sus razones, si esas razones son contrarias al derecho o no son consecuentes y consistentes con el derecho, sus razones no son atendidas. Fundamentalmente, entonces, ¿qué dice el derecho? En el caso de nuestra ley, bueno, mala, o sea que a ustedes no les guste, con particular énfasis en el tema de la representante de la comunidad, dice que es una persona lega en derecho, que no es sujeta a reelección, precisamente para que continúe siendo una lega en derecho esa persona. Además, algo que se señaló sobre esa es que es para que represente el conocimiento mínimo y que sea un verdadero representante de la comunidad y no alguien para que precisamente lo que se ha hablado aquí, que ese consentimiento informado pueda ser entendido por cualquier persona. O sea, ahí no nos sirve a nosotros un exministro de salud o un médico pensionado o un especialista en biomedicina, ¿verdad? Eso no es lo que interesa, es que sea precisamente una persona con el común del conocimiento. Si se habla tanto de que el consentimiento informado tiene que ser escrito en términos en que cualquier persona pueda entenderlo, a un niño de 6 años, entonces ¿cuál es el problema en que la estilista participe? Yo personalmente como abogado, yo voy a la sala constitucional a defender
nombramiento de la estilista esta, o la Corte Interamericana de Derecho. Y puede como colega participar, y hay razones muy atendibles. Y el derecho positivo atiende las razones en este caso. Esa era lo que quería decir. Sí. Muy breve, yo soy presidente del comité de ética y quiero recordar, realmente no estoy seguro si ahora en un montón de leyes y reglamentos está, pero recordemos que la persona más importante del comité es el representante de la comunidad. No se puede sesionar si esa persona no está. Y quería contar una anécdota de un protocolo que nosotros revisamos que fue parte del desarrollo de una vacuna, donde el representante de la comunidad devolvió tantas veces el consentimiento porque no lo entendía, que al final el consentimiento terminó con dibujos y fotografías y se le agregaron un montón de explicaciones que hacían el consentimiento realmente comprensible, porque muchas de las participantes que llevaban a sus hijos eran personas que no tenían ni sexto grado de escuela. Y una vez que se incluyeron todas esas cosas, las personas comprendieron mucho mejor, y de los investigadores nos dijeron que realmente las personas era más fácil que realmente entendieran y hicieran preguntas relevantes. Entonces, si hubiera sido sin el representante de la comunidad que no entendía realmente nada, se hubiera quedado un consentimiento que todo el mundo aprueba y que a lo mejor no estaba cumpliendo lo que hemos venido hablando desde hace 3 horas, que es que realmente sea un proceso de comprensión entre los investigadores y los participantes. Entonces, realmente es la función más importante del miembro del comité, el representante de la comunidad. No se puede sesionar sin esa persona, puede faltar cualquiera menos esa persona. Entonces, yo creo que hay que tal vez retomar ese punto importante de que lo único que nosotros queremos hacer es que las personas entren ejerciendo lo más que puedan su autonomía. Y si eso requiere un consentimiento lleno de dibujos y caricaturas, enhorabuena. Nada más. Yo quería hacer una observación con respecto al miembro de la comunidad, pero aprovecho la intervención del licenciado Dani, que la dejó más facilita todavía. La tomo de donde él la dejó. Ok, digamos que el representante de la comunidad es lego en derecho. Eso es el perfil, ¿verdad? En derecho no, lego en todo. En todo. Pero usted quiere, lego en el asunto de la investigación bioética. ¿Qué pasa entonces cuando ese representante de la comunidad, después de 5 años, tiene conocimiento? ¿Debe renunciar o se debe pedir la renuncia? Por eso no debe haber reelección. No hay elección. No hay reelección. ¿Pero qué? Todos los demás son Entonces ya no aplica, ¿sí tiene que ir? Sí. Entonces tendría que ir sellado. Hay dos corrientes en ese aspecto. Yo particularmente es una vez para todos. Eso se lo aplicas cuando le toque la reelección. Si no hay reelección. Obviamente hay dos corrientes acá. Una que quiere que sea lego y otra que tenga experiencia. Yo particularmente me inclino de que tienen experiencia. Pero la pregunta es... Sí, tiene que tener un curso de buenas prácticas clínicas. Sí, yo creo que no necesariamente hay que ver. Y no sé si es erróneo, pero creo que en el reglamento hay una salvedad ahí respecto de cuánto tiene que tardar el representante de la comunidad. La salvedad dice habla de la reelección posible. En el caso de los comités, no en el CONIS. En el CONIS son 3 años y listo, ¿no? Independientemente que yo no esté de acuerdo con eso, o no. Nada más eso como una aclaración, pero sí quedó un poco abierto en el otro caso. Pero el reglamento del CONIS dice que tiene que Vamos a seguir un momentito. Jimmy, otra vez. Nada más agrego otro elemento. Si hablamos de un representante de la comunidad, que sea lego, como señala no deberíamos considerar que tenga de diversidad, porque yo no sé si efectivamente un miembro de la comunidad puede representar comunidades cabecas. No, es que sí está contemplado, no, pero tenemos un problema. Cabecar habla muy poco español. No es cierto. No, sí es cierto, porque yo he estado ahí en Chile. Y es conocido cabecas que no hablan casi español. Y tienen una dificultad seria para poder darse a entender en español sobre sus padecimientos. ¿A dónde voy eso? ¿A dónde voy a eso? Al punto que quiero llegar a esa persona. La figura En ese caso se traduce a cabeza. de la persona de la comunidad es una figura muy fuerte.
Pero entonces habría que dejar muy claro en qué consiste la fortaleza de esa figura. Porque para ciertos efectos debe representar a minorías muy vulnerables, ¿verdad? Y eso no podemos perderlo de vista. Y yo quisiera saber si los miembros de la comunidad, que son miembros que están en comités de bioética clínica o de bioética de investigación, tienen eso claro. Es que eso está considerado, ¿me permite? No, que lo tengan pragmáticamente claro, no jurídicamente, pragmáticamente claro. Lo que eso ya es que si le vas a hacer una investigación en una comunidad gabeca o cualquier otra indígena, que debe haber un representante de esa comunidad. No necesariamente que el representante de la comunidad sepa cuáles son las vulnerabilidades de esa minoría. Eso evidentemente es muy difícil. Yo creo que difícilmente, con todo respeto, los que estamos aquí podríamos saberlo, ¿verdad? Salvo que la señora antropóloga haya estudiado esa comunidad, pero lo que sí la que exige la ley, por lo menos, es que cuando usted va a hacer la investigación de esos cabecas o de aquellos, exista un representante de esa comunidad que analice el protocolo y que incluso se sesione en esa comunidad como un representante de ellos y traducirlo y todo. Eso sí. Voy a seguir un orden, perdón, es que están así como todo el mundo levantando la mano y hablando como tenemos una portada. No más información, una portada. Vamos a regularnos un poquito. Yo vi primero a vos, te vi, ¿no? Ajá. En este orden, así, ustedes. Nada más una anotación extra. También para los que no necesariamente estamos enterados, la normativa nacional, la 9284, obliga a que creo que obliga a que los documentos de conocimiento famosos enormes. Eso era. Y la verdad es que métale todo lo que pueda, porque supuestamente es mejor. Esa es un poco la norma. Y por supuesto, esto va como a contrapelo con muchas cosas que tienen que ver con decisión. Pero vamos a escuchar algo. No, que a mí me parece que el reglamento va muy encaminado a que ese miembro de la comunidad sea un representante de las ONGs, de pacientes. Creo que esa cuestión, ¿verdad?, surgió, dado que la ley de investigación surgió paralelamente a la ley de trasplantes, donde sí está claro la participación dentro de una Secretaría Ejecutiva Técnica de un representante, ¿verdad?, en la Comisión Nacional de Trasplantes y Donación. Entonces, yo no tengo tan clara cuál es la participación de las organizaciones dentro del CONIS para que se imponga, ¿verdad?, ese mismo modelo a la elección del participante. O sea, si ya de todos es latente, digamos que eso es una molestia porque realmente no se está representando a la comunidad, o sea, que tenemos en mente. Pienso yo, somos la medida nosotros mismos para saber si realmente estamos cumpliendo, ¿verdad? Y quizás a veces nos denunciamos a nosotros mismos cuando nos creemos diferentes de otras personas, pensando que esas personas no van a comprender o que son tontas partiendo desde esa base. Y muchas veces eso más bien, o sea, en lugar de mejorar, o sea, más bien entorpece. Creo que hay una sombra enorme en la caverna de la cabeza en cuanto a lo que es bioética y lo que es bioderecho, porque suelen confundirse. Hay gente que habla muchas veces desde el ámbito probatorio, o sea, que yo salga indemne de esta situación en la cual me voy a meter, y no piensan necesariamente que no hay diferencia entre la persona que tienen al frente, que puede ser la mamá, el papá o inclusive uno, ¿verdad? Y que en esa misma medida puede volver a esa persona. Entonces, yo creo que sí hay, o sea, confusiones y se mezcla, ¿verdad?, el ser en este asunto. Otra de las cosas que yo quería es que el paciente no está solo, está inmerso en un sistema social donde, como vos decías, juega no solo el asunto, ¿verdad?, de las emociones, sino también del consentimiento social. O sea, porque, por ejemplo, muchas veces yo conocía a gente, ¿verdad?, que, por ejemplo, testigos de Jehová, que decían, bueno, si a mí me ponen sangre y la gente lo sabe, me van a excluir a mí de la comunidad. Entonces entraban terceros con cierta jerarquía que podían opinar. Entonces, no veamos a la gente, ¿verdad?, como islas, sino como parte, digamos, de un consenso social, o sea, que debe ser tomado en cuenta. Mi
nombre es Luis Fernando Aragón, soy del Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano. Quisiera plantear una perspectiva del investigador que yo creo que es importante tener en cuenta, especialmente si estamos hablando de la parte ética. Yo traté de usar consentimientos informados cuando la Universidad de Costa Rica no tenía institucionalmente a nadie que me los revisara, porque yo estaba convencido de su importancia. Y me parece que con el reglamentismo y todo el bioderecho y la bioética y las especialidades y todo esto, se está cometiendo un grave error o se está promoviendo un posible grave error en nosotros los investigadores. Nos están dejando la sensación de que el sistema o el consentimiento o lo que sea puede ser lo suficientemente perfecto como para que yo como investigador me pueda lavar las manos. A mí me dicen qué hacer, yo lo hago y procedo con mi investigación. Y eso es un error terrible, porque como investigador yo soy el que mejor conozco cuáles son los riesgos, yo soy el que mejor conozco cuáles son los problemas con la población, sus vulnerabilidades. Claro, no soy perfecto y eso se ha demostrado a lo largo de la historia y por eso existen todos los mecanismos que existen de supervisión. Pero yo también como investigador tengo una gran responsabilidad y tengo que ejercerla. Si dejo todo en manos del sistema, no estoy siendo responsable yo en la conducta de mi investigación. Gracias. Andrea Costa. Yo quiero seguir en la línea de Luis Fernando en el sentido de lo que apuntaba James y apuntaba Miguel. Yo creo que lastimosamente la bioética se ha explicado desde la academia, pero no se llega a hacer. Entonces, muchas veces tenemos ese enlace incluso con el Ministerio de Educación Pública o el Ministerio de Salud, que deberían ser espacios para aprovechar esa educación en bioética. Y es una educación en bioética no solo universitaria, no solo encaminada a investigaciones de tipo académico o de ensayos en el que se utiliza al ser humano, ¿verdad? Yo creo que es muy importante dar énfasis en esa educación de escuela, de colegio, a través de la educación cívica, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos llenamos ese espacio que don Olmedo decía, bueno, es que una persona que no sabe, que no ha sido familiarizada con el tema bioético, bueno, pero se le puede enseñar, ¿verdad? Se le puede enseñar. Entonces, yo sí quería apuntar, ¿verdad? Que eso es muy valioso de la jornada de hoy. Luego, quiero también hacer énfasis en lo que don Luis decía del lenguaje. Ahorita estoy trabajando en un hospital donde el paciente recurrente en el hospital es un paciente con baja escolaridad. Es un paciente que incluso no sabe leer ni escribir. Entonces, acudir a esos dibujos, a esos diagramas. En este momento, por ejemplo, las certificaciones ISO a nivel internacional ya no nos piden documentación. Nos están pidiendo en estos momentos fotogramas, imágenes, porque esta es la sociedad del cambio. O sea, y hacia eso vamos. Muchas gracias. Gracias. Voy a hablar de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Básicamente hay un autor hablando desde la academia, que no nos gusta, a veces tenemos que referirnos a ella. Agustín Esteves escribe precisamente sobre los comités de bioética y sus miembros, que eso es un tema que no se ha terminado todavía evidentemente de concretar quiénes son los que deberían concretarlo, quiénes no. Y hablando del representante de la comunidad, él hacía referencia precisamente a lo del Lego, pero todos somos Legos en diferentes campos, porque yo tuve una formación y una deformación en mi profesión, pero tengo un gran desconocimiento del resto de las
de las aproximaciones que tengo a la realidad, y todos somos así. Tenemos nuestro ego en muchas formas. Cuando él habla del ego que debería estar en una comunidad, me llama la atención que ustedes mencionan que ese ego se puede educar en un comité para que vea la estructura en el sentido de cómo deberían ser las normas. Pues obviamente no puede ser el ego totalmente, como decía el doctor, de que no sepa absolutamente nada. Algo tiene que saber, porque tiene que ser un ego incómodo. Por eso el representante de la comunidad es tan importante. Por eso es que hace las preguntas incómodas. Generalmente eso es lo que ocurre. Y en la construcción precisamente del consentimiento informado, la corriente suramericana invita a que tal vez desde la comunidad se haga ese consentimiento informado, y no que se le traiga y diga, toma esto es, sino que se construya con el grupo de personas al que se va a hacer dirigir ese consentimiento. Bueno, mi nombre es Román Navarro, soy miembro del Consejo Nacional de Investigación de Salud, abogado, no sé de la materia mía. Nada más para hacerles una sugerencia que ya algunos han hecho y creo que es lo que más se les invita a hacer. Quiero hacer público, y consta en las actas del Consejo, que el reglamento nosotros lo conocimos con la publicación en la Gaceta. Reiteradamente lo solicitamos y se nos negó. Entonces quiero decir que es muy buena la práctica que han seguido algunos de proponer cambios, reformas, y creo que eso será algo a lo que habrá que abocarse a hacer reformas. Entonces, en buena hora los que ya lo han hecho, y en buena hora los que todavía en tiempo sigan enviando y proponiendo los cambios, y ya en su momento pues se seguirá el procedimiento que la ley establece para la reforma también, pero me parece que sí es pertinente. Entonces, insisto, para los que lo han hecho bien y los que no, pues que ojalá lo hagan. Y donde nosotros, por lo menos este servidor, tan nuevo como ustedes, cuando conoció el reglamento, y desde luego tengo también mi opinión pues, respecto de muchos de sus artículos. Entonces, una invitación a que todos... Sí, yo segundo en lo que estás proponiendo, porque era mi intervención, me preocupé en este momento que desde el códice nos diga también de que nos guste o no nos guste esa la ley, y entonces y si la ley y el reglamento se hizo y tiene dificultades y no estamos de acuerdo, tengo que aceptarla. O sea, ¿cuál es esa posición? La ley tiene que ser correcta, debe ser entendible, tiene que solventarnos todas las necesidades, o por lo menos aclarársenos qué es lo que no estamos entendiendo de la ley o el reglamento, y porque no podemos amparar una ley que creemos que está equivocada o un reglamento que no esté resolviendo las cosas. Entonces me parece que es correcto eso. Luego creo que estamos, y discúlpenme, pero olvidando en la esencia de las presentaciones primeras, y que es que estamos viendo al consentimiento como en sí mismo y nos hemos olvidado del proceso para llegar a eso. Y quiero decir que estamos pensando en el investigador y no estamos pensando en el estudiante que formamos para que cuando sea investigador entienda desde que estaba estudiando la importancia de hablar en un lenguaje que fuera entendible por los demás. No es cuando se hace un investigador cuando aprende esas cosas, ahí las tiene que aprender a la fuerza, pero tenemos que garantizar que en nuestra formación a los estudiantes no es porque tenga que hacer investigación. Entonces, cuando me veo en un aprieto, entonces me salgo, como decía el compañero, porque ya mi consentimiento fue aprobado y ya me salvé. Esa es una parte y posiblemente la menos parte. Aquí estamos hablando de un asunto mucho más complejo, y me agrada escuchar que haya personas que antes de que se pidiera el consentimiento ya estaban pensando en eso y lo estaban aplicando. Esa es la labor del investigador, de poder, de antes de que me pidan, poder dar cuenta de la investigación. Y posiblemente en medicina, en todas las áreas de medicina, no estamos formando en ese sentido. Tan es así que lamentablemente, y aquí viene el ego, lo que entendemos nosotros desde fuera, los legos, es que los médicos y los abogados también
se amparan en el lenguaje para que no entendamos de qué trata el asunto. Pero eso pasa también con el arquitecto, que viene y te explica de cómo va a ser la casa y la luz y unos tecnicismos y que no entiendes y cómo le vas a decir que no, y si lo explica tan bonito. Y no es eso lo que estamos haciendo desde que formamos académicos o estudiantes y le decimos que tiene que usar un lenguaje que sea florido y demás. Esto es, creo que si nosotros comenzáramos a trabajar desde las aulas a formar profesionales que se den a entender, poco tendríamos que estar en esta discusión. Y esta discusión quedaría solo para aquellos que no quisieron aprender y que hicieron mala praxis. Pienso yo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy un investigador que tengo pocos años de estar en esto de los consentimientos y les voy a dar mi posición de alguien que apenas está comenzando. Me parece escalofriante el hecho de que para investigar haya tantas trabas, porque la idea, digamos, la idea mía de ser investigador es aportar información útil a los médicos para tratar enfermedades y a sentir tantas trabas al ver que la ley va por un lado donde los expertos de otros países van por otro, primero asusta. O sea, uno dice, bueno, la idea de la globalización es eso, globalizarnos, copiar lo bueno y traerlo aquí. Parece que más bien estamos copiando todo al revés. Segundo, veo que hay dos tipos de consentimiento a mi parecer. Una para procedimientos quirúrgicos, que mucho de las presentaciones se basan en eso, y otra ya en investigación propiamente, que creo que tal vez eso se debiera ver desde dos puntos de vista totalmente diferentes, como lo dijo el señor. Cuando nos conviene que la otra parte no entienda que me puedo cometer un error de procedimiento, entonces hago consentimiento de la forma más complicada y más florida posible para que si pase algo me cubra. Y eso es algo que está más orientado a esos procedimientos. En el punto de vista de investigación, yo lo que quiero más bien conocer, descubrir algo que pueda ayudar a tal fin. Que de ese lado me parece que uno debería promoverse. Y también hay otro tipo de consentimiento que tal vez no se vio acá, apenas se tocó, que es el consentimiento que favorece allá lo que son casas farmacéuticas. Que ahí el interés plenamente es monetario. Y yo no voy a tapar el sol con un dedo. O sea, las casas comerciales se meten para ganar. Y generalmente ayudan y todo eso, pero siempre hay un interés monetario. Y por ende, ese tipo de consentimientos también tienen que verse desde un punto de vista que no vaya a lesionar a los pacientes. Creo, no sé, los pongo ahí, obviamente yo no tengo toda la experiencia del mundo. Me gustaría que la mesa me reflexionara si cometía algún error, pero así es como lo veo yo y me parece como que más bien en lugar de dar ganas de investigar aquí en Costa Rica, más bien lo que dan ganas es de mejor quedarse quedito y no hacer nada, porque es como una traba enorme. Vamos a la doctora. Yo creo que, perdón, no vamos a responder exactamente el asunto porque ameritaría mucho, pero hay muchos tipos de consentimiento, ¿no? Hay la variable clínica es una, la variable de investigación es otra. Sé que hay agentes de compañías también, no necesariamente se puede satanizar una cosa a la otra, no hay problema en que eso está claro en general. Sí te puedo decir nada más una cosa, y es que efectivamente las herramientas que tenemos normativas son muy exigentes y para los comités ya es norma, o sea, está establecido en la ley, o sea, nosotros podemos aflojar ciertas cosas, pero de pronto ciertos núcleos, verás qué difícil que es. Hay solicitudes que están expresas. Para los que somos parte de comités, si usted no acata, desacata. Y hay posibilidad de algún cambio, porque, o sea, realmente hay posibilidad de cambio, no inmediato, pero a 5 o 10 años. En términos normativos, es la ley
yo creo que el reglamento es muy manejable, pero la ley es más rígido porque cambiar hay que pasar por la asamblea. Sí. Pero perdón, voy a ir en el orden, disculpen. Mi nombre es Berna Abuela, yo trabajo en la Universidad Nacional, en el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, soy investigadora y profesora y también soy la presidenta del SECUNA. Nada más me parece sumamente interesante y sí, yo quería nada más contar 3 cosas. Yo pienso que la ley y el reglamento sí son como un avance, porque todo estaba en el aire, entonces, aunque en el reglamento hay ciertas cosas que sí, uno quisiera ver diferente, entonces que será bueno si podemos comentar todavía sobre esas cosas, pero yo creo que muchas cosas son muy bien pensadas y uno lo nota y le da a uno una guía para cómo hacer las cosas. Segundo, yo pienso que los consentimientos informados, nosotros por ejemplo siempre los piloteamos también, entonces primero como para personas del mismo nivel de escolaridad, entonces uno ya puede como, ¿verdad?, mejorarlo mucho antes de someterlo al comité ético y también por ejemplo pilotearlo en la misma población de estudio antes de ¿verdad?, como enviarlo definido. Y tercero, así como estoy de acuerdo con usted, como también existe obviamente el derecho de participar en una investigación. Nosotros sí, realizamos investigaciones en poblaciones que viven en condiciones bastante vulnerables, donde bueno, no hay investigación, por ejemplo, ¿verdad?, en zonas rurales, donde hay problemáticas ambientales, ocupacionales sumamente importantes. Y en estos estudios hay una muy alta tasa de participación porque la gente sí quiere participar y quiere saber, aunque no tenga un derecho o un beneficio personal, ellos sí quieren entender mejor qué está pasando y saber a qué están expuestos y cuáles riesgos de salud ellos posiblemente tienen. Entonces también sí tenemos que verlo, pienso yo, en este contexto, como no olvidarnos también, ¿verdad?, del derecho de poder ser estudiado y poder participar en este tipos de actividades y no poner entonces tampoco demasiadas trabas para poder realizar investigación. Bueno, primero que todo, mi nombre es Catarina Ulloa. Yo soy biotecnóloga con una maestría en investigación biomédica y llevo alrededor de 10 años de trabajar en investigación biomédica, tanto epidemiológica como intervencional. Quisiera hacer como 3 aclaraciones. Número 1, sí existen pólizas de INS, siempre las han existido y las existen actualmente. Si no, yo en mi caso no hubiera podido realizar más de 15 investigaciones intervencionales, ni el CONIS, ni los comités de ética, ni los patrocinadores nos hubieran permitido hacer una investigación clínica sin una póliza de responsabilidad civil específica para estudios clínicos. El producto del INS se llama Producto de Investigación Clínica y es específica para estudios de investigación. De hecho, a uno le preguntan cantidad de participantes, si es epidemiológico o es intervencional, el tipo de riesgo, si es vacunas o no, exactamente, y el tipo de personal que es. Actualmente, para las investigaciones que vamos a iniciar, ya nosotros tenemos con el INS la normativa y tenemos el visto bueno de la presidencia del INS, donde ya tienen el producto, inclusive autorizado por la SUGEP, de sacar ya al mercado el producto para investigación clínica. Entonces, para todos es una aclaración que tal vez le digo al señor Olmedo que tal vez puede ahí revisar un poco más porque ya el producto está y siempre lo ha estado. Ya habíamos consultado a alguien y nos dijeron que no. Sí, pero y siempre lo hubo. O sea, siempre lo hubo porque si no el CONIS y los comités de ética nunca los hubieran autorizado y mucho menos los patrocinadores se hubieran echado al agua sin una póliza de responsabilidad civil. Después, el otro punto, creo que estamos dejando de lado la responsabilidad de los comités de ética en cuanto al consentimiento informado. Quienes nos dicen a nosotros, como investigadores,
los requisitos de los consentimientos informados, y si no lo aprueban, no los aprueban, son los comités de ética, que tienen toda la voluntad y todo el conocimiento para decir que si tienen los requisitos establecidos por la normativa, que actualmente son muchísimos, y además por el tipo de lenguaje que debemos de utilizar. El miembro de la comunidad es súper importante, que a mi parecer no sepa absolutamente nada más que el curso de buenas prácticas clínicas, que así lo establece la normativa, puesto que tiene que dar su punto de vista de ese punto básico del consentimiento informado. Y nada más para aclararle al compañero, los consentimientos informados de casas farmacéuticas son exactamente los mismos a los que son generados por nosotros para nuestras investigaciones propias, porque si no, el comité de ética jamás los aprobaría, jamás los vería legal para poder presentarlos. Entonces yo te digo que por experiencia he realizado más de 15 consentimientos informados de casas farmacéuticas y son exactamente los mismos y con los mismos requisitos y no tienen una parcialidad hacia beneficiar a la casa farmacéutica en su monetaria. Voy a seguir. Solo dos participaciones más, lo siento. Una corta porque ya una corta está claro. Cierto. También muy breve. Yo quería aclarar algo también que se ha generalizado como que yo acabo de participar en un taller que están generando la PRIMER de los Estados Unidos para estandarizar un montón de procesos de investigación en universidades norteamericanas. Y el cuento de que aquí es más grande que allá no es cierto. O sea, si usted ve lo que llaman el Manual de Operaciones Estándar del Comité de Ética de la Universidad de Stanford, es un documento de 580 páginas. Es un mamotreto de este tamaño y cada universidad hace el propio. Entonces la idea es estandarizarlos todos y eso es para investigación observacional. Lo que pasa es que esos mamotretos, cuando usted los lee, como el 80% de lo que viene ahí ya está en nuestra ley y nuestro reglamento. Pero realmente la ley y el reglamento vienen a estandarizar un montón de cosas que los IRBs y eso en otros lugares, realmente ellos definen qué es lo que quieren y establecen sus prácticas operacionales. Y esas prácticas operacionales vienen desde buenas prácticas clínicas hasta procesos meramente a la hora y en el momento que usted me viene a entregar el documento. Lo que pasa es que nosotros hemos estado acostumbrados a que hacer a la línea, porque por mucho tiempo tuvimos un reglamento muy pequeñito, un decreto que era 8 páginas, 4 páginas, una cosa que realmente iba muy guiada a investigación clínica. Pero esos reglamentos, esas leyes sí existen para todo tipo de investigación y tampoco es que es subir una piedra ahí en una montaña, o sea, realmente lo que hay que hacer es una lista y hacerlo. Pero no es que en los Estados Unidos un pastel y aquí es complicadísimo, realmente en todo lado hay una guía que hay que seguir y como le digo, el Standard Operating Practices de Stanford, del IRB, es de 580 páginas. Es un mamotreto así que hay que leérselo todo para decir, quiero hacer una investigación observacional. Entonces, por supuesto, hay un montón de cosas que se exigen, pero hay que leérselo todo para saber dónde se exigen. Entonces, realmente hay que no pensar de que esto está sobreregulado, hay que mejorar la ley, mejorar el reglamento, el reglamento para que sea lo mejor posible, pero sí hay realmente leyes por todo lado y en todo lado hay que seguir reglamentos. Yo me quería referir a la intervención del licenciado Navarro, y es que efectivamente yo soy Jorge Quesada Vargas, soy miembro y director del Comité Ético Científico de la UCIMEC. Efectivamente hay algunas observaciones que nosotros hemos hecho al reglamento, al igual que ustedes, nosotros la versión final la conocimos cuando salió publicada y nos llamó la atención que no tenía un transitorio, sino que era de un acatamiento inmediato. Hemos hecho varias observaciones a ese reglamento, se comunicó con el señor ministro y se le hizo ver que no tenía un transitorio y la reacción de él fue ¿qué? ¿No tiene transitorio? ¿Cómo es eso? Entonces, ¿qué fue lo que firmó a propósito de expertos y de definiciones y todo? Y resulta que una de las inquietudes entre muchas que nosotros tenemos es que para poder llevar a cabo como investigador principal una investigación intervencional, debe haber participado por lo menos en 2 investigaciones intervencionales como subinvestigador.
Entonces, hemos hecho visitas a los viejos investigadores, muchos de ellos ya no quieren saber nada con la investigación. Y los jóvenes no pueden porque no cumplen con ese requisito, pero ese debe haber sido prohibida la investigación en Costa Rica. Entonces, ¿en qué quedamos? No pueden hacer investigación. Y es una de las observaciones que nosotros tenemos, entre muchas otras, ¿verdad? Como la composición, por ejemplo, de los comités éticos científicos, específicamente. Y ahí hubo mano peluda. Ahí hubo mano peluda. Creo que ya no terminamos con una mano peluda, esperemos que no. Yo tuve mi formación profesional en Europa, en Alemania específicamente, y es un país en el que hay confianza regulada y supervisada, y en este país hay desconfianza restrictiva. Usted va a cualquier sitio y lo primero que le demuestran es la desconfianza que tienen en usted. Y eso es algo que es muy negativo y es el proceder en general de nuestras autoridades, de nuestra legislación, y entonces todo es restrictivo y todo es obstruir, en vez de presentar oportunidades en las que tiene que haber un control, una supervisión y también un castigo si se rompen las reglas, pero es una cosa individual también y no general. Muy bien, muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido el día de hoy. Voy a dar un par de noticias, unas que salen en los compañeros del laboratorio de audiovisuales que trabajan en Historia de Filosofía, seguramente pronto nos pondrán el video de las exposiciones de hoy con toda la actividad. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas. 2 semanas, entonces podrá estar en YouTube, ¿no? Y espero que podamos transmitir. Creo que no puedo resumir todo lo que se ha dicho, pero nada más quisiera señalar una cosa. Hay el consentimiento informado también es una oportunidad para crecer. Hay que crecer en bioética. Hemos escuchado todas las voces, creo. Y si no alguna, pues después nos reclamo, yo creo que no venga nadie por fuera. Pero simplemente agradecerles de parte del grupo de investigación del Instituto de Investigación